Si usted nota, este relato es un gráfico de la experiencia de los cristianos de todos los tiempos y probablemente también sea un gráfico de su experiencia y mi experiencia con Dios. Comienza Números 21:4. De esta manera leo para ustedes la Nueva Traducción Viviente. Luego el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Quiero que usted observe con detenimiento lo que ocurre. Esta gente, este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está en su proceso de transitar en el desierto, porque sus propias decisiones hicieron que no pudieran conquistar la tierra prometida en ese momento. De manera que sus decisiones los tenían transitando en el desierto. Y a pesar de que sus decisiones fueron equivocadas, de que sus actitudes fueron equivocadas, viven el día a día con el cuidado de Dios. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sentiría si usted tuviera por los próximos 40 años su comida asegurada? ¿No sería un alivio para usted? ¿No viviría en paz? ¿No podría dedicar su mente a enfocarse en otras cosas y otros asuntos? Estas personas no solo tenían su alimento asegurado, era un alimento pensado por el mismo Dios para el bienestar de ellos, que su piel supliera todas sus necesidades fisiológicas. Piense usted, tal vez nuestra imaginación no alcanza a imaginar un espacio abierto en el desierto en donde al amanecer se ve algo que está ahí, que se puede recoger, que se puede comer y sabe como a miel, que se puede moler y se pueden hacer diferentes preparaciones, pero que cuando sale el sol comienza a derretirse y desaparece. Nuestra imaginación probablemente no logra captar eso con detenimiento. Pero ellos veían un milagro todos los días. Cada amanecer era un amanecer milagroso para esta gente. Dios los llevaba en el desierto, pero los llevaba con cuidado. Y entonces ellos, como la situación no se amolda a su gusto o a su opinión o a su perspectiva, entonces incurren en el pecado. Nuestra primer parte de este mensaje es el pecado. Yo quiero que usted revise su texto bíblico y responda esta pregunta. Respóndasela para usted o para los que tiene cerca. ¿En qué consistió el pecado? Quiero repetir el versículo 3, perdón, el versículo 5. Y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Ese es el pecado. Probablemente usted y yo tenemos conceptos del pecado que necesitan ser un poco más demandantes, ¿no? Ustedes ven a alguien que tuvo una aventura amorosa, entonces a ese decimos el hermano cayó. Si encontramos a alguien que fue despedido de su trabajo porque estaba haciendo actos deshonestos, entonces probablemente fácilmente lo identificamos como alguien que cayó en pecado. Y de esta manera podemos
identificar lo que a nuestro criterio son pecados. Trate de imaginar usted un grupo de personas que está escogiendo las personas que servirán en la iglesia el próximo año y aparece el nombre de alguien que tuvo una aventura, a ese lo descalifican. Sale el nombre de alguien que fue despedido de su trabajo porque tomó dinero que no era suyo. Probablemente a ese lo descalifican. Y usted no se está dando cuenta que aquí Dios está descalificando el pueblo por hablar. ¿Con cuánta seriedad toma usted el pecado de hablar lo incorrecto, de hablar lo que no es, de hablar de personas que no están presentes? Esta es una queja. Ellos hablan y las palabras no tienen freno, es una queja. Y dicen, en esta queja ellos plantean barbaridades. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubiéramos quedado allá. Eso es una barbaridad. Vieron la mano de Dios en 10 plagas de manera milagrosa, salieron con el brazo de Dios y ahora dicen, nos hubiéramos quedado allá, ¿para qué nos sacaste? Cuando se comienza a hablar, usted pierde el control de sus palabras y sus pensamientos. Ellos estaban diciendo locuras. ¿Para qué nos sacaste? Estamos hartos de este maná. ¿No le parece a usted eso una barbaridad? ¿Usted se da cuenta la dimensión que toman las palabras cuando no tiene el ser humano control de ellas? Creo que usted comienza a valorar los conceptos que Santiago en su epístola da acerca de la lengua. Y Santiago habla de la lengua como el timón de un barco chiquitito, pero ese es el que marca el rumbo del barco. Como el freno de un caballo, un aparato pequeño, pero ese es el que orienta la fuerza de todo ese animal. Como un fuego pequeño en un bosque que provoca un incendio que no se puede controlar. Y aún más interesante que Santiago hace una conexión entre ese fuego y un fuego que tendrá consecuencias eternas. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel en este episodio? Hablar contra Dios y contra el siervo de Dios. Ahora yo quiero que usted reflexione viéndose a usted mismo. ¿Usted ha sido dueño responsable de cada palabra que sale de su boca? ¿Se siente usted como se sentiría un adúltero cuando usted se da cuenta que habló lo que no tenía que hablar? ¿O su percepción de pecado cambia? Adulterio, hablar mal. Para Dios no es distinto. ¿Se ha quejado usted alguna vez? ¿Se ha quejado usted de personas que no están presentes? Esta gente se estaba quejando de Dios, estaban hablando entre ellos de la barbaridad que es Dios. ¿Cómo va a ser? Estaban hablando entre ellos de Moisés, qué barbaridad este Moisés, qué cosas que hizo tan... ¿Usted alguna vez estuvo en una conversación en la que se hablaba de alguien que no estaba presente? Normalmente ese tipo de conversaciones son como las conversaciones de este pueblo. ¿No lo llama usted esto a la reflexión? Ahora, ¿qué pasa? Porque para nosotros hoy hablar es hablar, pero yo quiero que usted comprenda para Dios qué significa el hablar de los seres humanos. El versículo 6, voy a leer para ustedes el versículo 6 y el versículo 7. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron.
Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. El texto es suficientemente claro. Usted tiene que darse cuenta que la aparición de estas serpientes fue intencional por parte de Dios. Estas serpientes fueron una medida disciplinaria de parte de Dios para hacer que aquellos seres humanos comprendieran que estaban cometiendo un error grave. Ahora usted tal vez comienza a pensar en palabras que usted ha expresado y comienza a sentir algún temor. ¿Será que Dios me ha mandado alguna medida disciplinaria? Eso será entre usted y Dios, pero en este caso, sí sí había una relación clara entre el pecado y las serpientes. Algunas versiones, las que se ajustan más al texto hebreo, no dicen serpientes venenosas, sino dicen serpientes ardientes, probablemente refiriéndose a los efectos que provocaba la mordedura, hablando de hinchazón o del tipo de dolor, o en fin. Pero queda claro que las serpientes eran venenosas, puesto que hubo personas que murieron. Pero en este segmento que usted acaba de leer conmigo, usted aquí encuentra posiblemente lo más sensato que hizo este pueblo en este episodio: arrepentirse. Nuestro segundo espacio al analizar este pasaje, después de analizar el pecado, es el arrepentimiento. Y este pueblo confiesa su pecado tal cual. Pecamos al hablar contra el Señor y al hablar contra ti, refiriéndose a Moisés. El arrepentimiento es indispensable. Si usted desea ser beneficiario de la gracia de Dios, usted debe arrepentirse. Esto no es algo que usted puede negociar o hacerlo a su manera. Dios necesita que los seres humanos se arrepientan. Y si hay algo por lo que usted podría arrepentirse, pues no pierda tiempo y arrepiéntase hoy, arrepiéntase ya, hable con el Señor, Él te va a escuchar. Dígame, si Dios tuvo la paciencia para escuchar a esta gente en las condiciones en las que esta gente estaba rebelándose, si a este nivel de rebeldía Dios tuvo paciencia para escucharlos, Dios no lo va a escuchar a usted. Ellos cometieron un error grande, estamos de acuerdo. ¿Y usted habrá cometido algún error? Lamentablemente el enemigo logra engañarnos de tal manera que cuando cometemos un error, en vez de buscar el arrepentimiento y buscar a Dios, sentimos con algún tipo de vergüenza y preferimos distanciarnos. Ese es un error mortal. Dios desea escuchar el clamor de arrepentimiento de sus hijos, no importa lo que hicieron. Y aquí este pueblo viene con confesión y con arrepentimiento y con una petición muy especial. Luego de que confiesan con arrepentimiento su pecado, plantean su petición. Yo quiero que usted observe cuál es la petición de ellos. Pide al Señor que quite las serpientes. Esta parte me llama a mí mucho la atención porque, al igual que ellos, nosotros buscamos al Señor con peticiones muy especiales
y muchas veces específicas como esta. Ellos dijeron, Señor, quite las serpientes. Ese era el problema que tenían. Hoy usted dirá de muchas maneras, pero usted le dirá al Señor, Señor, necesito esto, quiero esto, ayúdame con esto. Quiero preguntarle, ¿Dios quitó las serpientes? Quiero responderte que no. Dios no quitó las serpientes. Dios resolvió el problema, pero no resolvió el problema concediendo lo que ellos estaban pidiendo. Ahora vuélvase a ver usted. ¿Le ha hecho usted alguna petición al Señor urgente? Porque esta era una petición urgente. ¿Le ha hecho usted alguna petición a Dios en desespero? Probablemente Dios tenga el mejor deseo de resolver su situación, pero eso no significa que va a responder los detalles de tu petición. Y eso es algo que los que amamos a Dios debemos de comprender. Él tendrá muchas maneras de responder, pero no siempre va a responder de acuerdo a las opiniones y criterios que nosotros tenemos. Y es importante que usted tenga esto claro y le pida a Dios discernimiento espiritual para que usted pueda ver los milagros que Él está haciendo en su vida, resolviendo sus asuntos cuando Él los está haciendo de una manera que usted no pensaba. ¿Cómo fue que Dios resolvió el asunto? Entramos a nuestra tercera parte, la misericordia. Hablamos del pecado, quedó claro. Hablamos del arrepentimiento, quedó claro. Pero ahora hablemos de la misericordia. Leo para ustedes versículo 8 y 9 de Números 21. Entonces el Señor dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos y vean, vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces, todos los que eran mordidos por la serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. ¿Verdad que Dios resolvió el asunto? Pero ¿verdad que esta fue una forma que a nadie se le habría ocurrido? A nadie de los que está ahí se le habría ocurrido que ese podría ser el camino que Dios usaría para resolver el problema. ¿Por qué usted cree que Dios tiene que resolver los asuntos de cierta manera? Hay formas que a nadie se le ocurren y son las que Dios usa. Y en este caso, usted observe un pueblo pecador, un pueblo arrepentido, un pueblo que accede a la misericordia. ¿Y cómo funciona la misericordia? Aquí hay una lección. Te voy a decir, esta es una lección que por siglos de siglos no se comprendió. Pero ustedes y yo hoy, gracias a la palabra de Dios, comprendemos. Una serpiente de bronce. Dios no quitó las serpientes. Era tal vez lo más sencillo, quite las serpientes. Pero no, el peligro estaba latente. Todos estaban en medio de serpientes. Todos estaban bajo el riesgo de ser mordidos. Todos estaban bajo el mismo riesgo. ¿Cómo Dios está ayudándonos si aquí están las serpientes? ¿No recuerda usted las palabras de Jesucristo? No te pido que los saques del mundo,
pero que los guardes del mal. Crea que Dios puede ayudarlo a usted en la condición en la que usted se encuentra. Si para alguien encontrar alivio significa estar en medio de muchas serpientes, para los seres humanos imposible, pero para Dios posible. ¿Cómo? Hay una serpiente de bronce en aquella asta. Usted está en peligro de ser mordido. Usted será mordido. ¿En dónde está el milagro entonces? Ve a la serpiente. El que ve a la serpiente sanará. Usted aquí encuentra la misericordia de Dios en una acción que requería fe. Usted no encuentra aquí el término fe de manera explícita, pero ahí está implícito, está metida en la acción, en el texto bíblico. Tenían que mirar la serpiente. El que decía, eso es una locura, moría. Pero el que miraba, sanaba. ¿Qué había en la serpiente de bronce? No, no había nada. ¿Quién era el que sanaba? Dios. ¿A quién sanaba? Al que tenía suficiente fe para hacer lo que Dios estaba pidiendo que hicieran. Dios hoy necesita de su fe. Sin fe es imposible que usted agrade al Señor. Pero si usted tiene fe, usted tiene abierta la puerta de la gracia. Esta gente encontró misericordia en el peor escenario, encontró misericordia, encontró alivio, encontró vida. Usted, aunque esté en el peor escenario, puede encontrar, puede encontrar vida, puede encontrar esperanza, puede encontrar misericordia. No depende del escenario en el que se encuentre. Depende de que usted tenga fe en Dios y siga sus indicaciones. Le decía a usted que este asunto de la serpiente fue un misterio por siglos de siglos de siglos. No llegamos a comprender, o la humanidad no llegó a comprender por qué una serpiente y para qué y si significaba algo, hasta que muchos siglos después, un personaje de Jerusalén llamado Nicodemo, miembro del concilio de los judíos, posiblemente del Sanedrín, un hombre muy rico, algunos dicen que era entre los 10 más ricos de Jerusalén, otros dicen que estaba entre los 2 más ricos de Jerusalén, fariseo. Este hombre se vio impulsado, posiblemente por el Espíritu Santo, eso que le pone un deseo que no puede, y dice, tengo que conversar con este Jesús. Y logró tener una cita a oscuras. A mí no me pueden ver mis colegas con él porque mis colegas no lo quieren, pero yo necesito hablar con él. Voy a hablar con él de manera secreta. Y conversó con él de noche, fue una charla nocturna. Y Nicodemo, cuando logra estar frente a frente con Jesús, se presenta con palabras elocuentes, bonitas, pero Jesús lo para en seco y cambia el sentido de la conversación. Tenés que nacer de nuevo si querés entrar en el reino de Dios. Y entonces comienza una lucha en la mente de Nicodemo. Pero yo soy fariseo. Yo soy de los que sabe leer y entender la escritura. Yo soy de los que ayuna y de los que diezma. ¿Cómo me va a decir a mí que nazca de nuevo?
Pero Jesús era insistente, tanto que lleva a Nicodemo a comprender. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu. Y la pregunta en la mente de Nicodemo, ¿cómo? ¿Cómo? Y Jesús responde con lo que fue nuestra lectura bíblica. ¿Cómo, Jesús? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo cambio de naturaleza? ¿Cómo dejo este hombre viejo y nazco otra vez a gusto de Dios? ¿Cómo se hace eso? Y Jesús responde, Juan 3:14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesucristo le explicó a Nicodemo qué representaba la serpiente. Jesucristo nos explica a todos qué significa la serpiente. En esta escuela sabática tan apasionante que ustedes estaban discutiendo, ahora aquí encontramos un principio fundamental de interpretación bíblica. Quien te explica el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. ¿Qué significaba esa serpiente que con solo mirarla sanaba mi problema de la mordedura de serpiente? La mordedura de serpiente no era solo una enfermedad. La mordedura de serpiente era una condena a muerte, pero se resolvía con solo mirar una serpiente. ¿Y esto qué es? Esto es justificación por la fe. Esta es la pura expresión de la gracia de Dios. Y Jesucristo se lo explica a este Nicodemo que tuvo el privilegio de escucharlo por la primera vez. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así, ¿cómo? Sí, miraban un acto de fe, creían. Así tienen que creer. En mí, dice Jesucristo. Así como Moisés levantó esa serpiente, así el Hijo del Hombre va a ser levantado y todo el que vea va a sanar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto no solo nos responde el dilema de la serpiente, no solo nos responde el dilema del perdón, nos responde el cómo vivir después de encontrarnos con Cristo, porque Jesús y Nicodemo tuvieron una conversación de un nuevo nacimiento. Eso implica que había una persona que quedaba atrás y había una nueva que nacía con inclinaciones nuevas, con conductas diferentes, con compromisos diferentes, hecha a gusto de Dios, una persona que no iba a sufrir para seguir al Señor. Este fenómeno increíble del nuevo nacimiento ocurría creyendo y ocurre creyendo en Jesucristo. De manera que usted hoy no se confunda. Si usted hoy usted está batallando con una naturaleza pecaminosa y su lucha es contra esa naturaleza, usted se equivocó de lucha. Su lucha tiene que ser estar con Jesucristo, en presencia de Jesucristo. Él se encarga de esa naturaleza. Él se encarga de darle a usted una nueva naturaleza que no tenga los problemas que usted tiene con su naturaleza pecaminosa. De manera que hoy tuvimos la oportunidad de encontrar el pecado,
nos identificamos con eso. De encontrar el arrepentimiento, también nos identificamos. Y de encontrar la misericordia. Deseo que también todos nos identifiquemos. Hoy, la palabra de Dios te dice con claridad qué es el pecado. Y si estás cometiendo un error. Pero hoy usted tiene oportunidad de buscar al Señor con confesión y arrepentimiento. Y si usted lo hace, usted va a encontrar gracia. Usted va a encontrar perdón. Usted va a encontrar respuestas de las maneras que nadie se lo imaginaba. Y usted va a encontrar a ese Salvador que no solo te perdona, sino que te transforma. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor, por este mensaje de bendición que has traído esta mañana. Vamos a pasar con Laura para nuestro himno final y después la oración final, pastor. Vamos a entonar nuestro himno final que se encuentra en nuestro himnario nuevo, himno 298, al Calvario solo Jesús ascendió.